Hola, mi nombre es Fernanda Lepe Velasco. Soy del segundo semestre Grupo A de la carrera de Marketing Digital en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto final de la materia Comunicación Oral y Escrita 2. El primer tema del que hablaremos el día de hoy es sobre las características de la voz. Este es un instrumento que podemos utilizar para captar y mantener la atención con los interlocutores al momento de enviar un mensaje oral. En marketing digital se necesita que los profesionistas sepan expresarse con fluidez y sobre todo con claridad, lo que nos va a permitir interactuar con los demás en el mundo profesional o en la vida cotidiana. La primera característica que tenemos es la modulación de voz, que es un cambio de volumen, velocidad, tono, ritmo, pausa y énfasis que se relaciona con la forma con la que queremos expresar los sentimientos al dar un mensaje. Después tenemos la velocidad, que hace alusión a la rapidez o la lentitud con la que se pronuncian las palabras en un periodo de tiempo. Como tercer característica, tenemos el volumen. Eso significa que el orador debe usar adecuadamente la intensidad de su voz, o sea que hablar con intensidad suficiente para ser oído por el auditorio, pero no gritar es algo que siempre se debe tomar en cuenta. Después tenemos el tono. Es necesario aprender a manejar su voz para que existan variaciones tonales para atraer al auditorio. El ritmo es la cantidad de palabras o sonidos que pueden transmitirse durante una misma respiración. El que comunica debe dejar el tiempo suficiente para que cada sonido, palabra o idea se perciba con claridad. Por último, poner énfasis. Eso equivale a subrayar. Es dar más fuerza a aquellas sílabas, palabras o ideas que queremos resaltar para llamar la atención de los que nos escuchan. Todos estos elementos son muy importantes al momento de hablar y expresarse. El segundo tema del que hablaremos es sobre las técnicas de comunicación oral. Las presentaciones orales se pueden hacer de manera individual o de manera colectiva y hay diferentes formas de hacerlas, dependiendo del objetivo, del tema del que se va a tratar o al público al que se le va a presentar. Entre las técnicas de comunicación individuales tenemos la charla, la conferencia y el discurso. La charla es una reunión en la cual una persona habla sobre un tema y dialoga con ellas. La conferencia es una presentación en la cual una persona da una plática sobre un tema a las demás personas. Y por último, un discurso es una presentación aún más formal en la cual la persona es experta sobre un tema y habla hacia las demás personas. También tenemos técnicas de comunicación colectiva, en la que encontramos el diálogo, que es una conversación entre dos o más personas sobre un tema. La entrevista, en la cual una persona realiza preguntas y otra las responde. La discusión es un tipo de plática en la cual las personas tratan de generar un diálogo sobre las diferentes opiniones o tratan de solucionar un problema. Un debate es una controversia oral en la cual las personas dan su punto de vista. Y una mesa redonda es un tipo de reunión en la cual las personas expertas sobre un tema dan su opinión de cara, frente a frente. También tenemos el simposio, que se trata de dar diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. El panel, que es un tipo de plática en la cual las personas son expertas sobre un tema y se habla hacia el público. Un foro es un tipo de discusión en la cual las personas dan su punto de vista y generalmente necesitan de un moderador para que puedan administrarlo. Y por último, el seminario, que es un grupo de personas que se encargan de investigar algún tema en específico de manera consecutiva, ya sea planificando las fechas en las que se va a realizar, y generalmente la búsqueda de información se realiza en fuentes de información necesarias o ya sea fuentes de información concreta. Por último, hablaremos de un tema que me pareció muy importante para la comunicación oral, y son los vicios del idioma. Un vicio del idioma es un uso indebido de palabras, una formación errónea de oraciones, falta de concordancia o cualquier error que pueda afectar la comprensión de un idioma. Entre los vicios más populares tenemos el barbarismo, el solecismo, la redundancia y la anfibología. Para empezar, el barbarismo se puede dividir de dos formas:
y esta se conoce como extranjerismo, que es cuando usamos una palabra en otro idioma que tiene una traducción en nuestro propio idioma. Por ejemplo, cuando decimos, el día de hoy llevaré el lunch a la escuela. Lo correcto es decir, el día de hoy llevaré almuerzo a la escuela, porque la palabra lunch tiene una traducción en nuestro idioma. También se puede encontrar de otra manera, y esto es cuando pronunciamos mal las palabras. Por ejemplo, cuando hacemos la pregunta, oye, ¿tú fuiste a la escuela? Lo correcto es decir, oye, ¿tú fuiste a la escuela? Como segundo vicio tenemos el solecismo. El solecismo se ve cuando se afecta la claridad y sintaxis del idioma, sobre todo la concordancia. Como ejemplos podemos decir, en aquella panadería la galleta es de gratis. Lo correcto es decir, en aquella panadería la galleta es gratis. Después tenemos la redundancia, que como su nombre lo indica, es la repetición indebida de palabras que ya vienen incluidas en una oración o en una palabra. Por ejemplo, cuando decimos subir para arriba, es innecesario decirlo, porque el simple hecho de decir subir nos indica que subiremos un nivel o iremos para arriba. Otro ejemplo que podemos ver es cuando decimos cadáver sin vida, ya que es innecesario, porque como sabemos, un cadáver ya no cuenta con vida, entonces lo correcto es decir simplemente cadáver. Y por último tenemos la anfibología. La anfibología hace referencia a las oraciones que pueden tener doble sentido, es decir, una mala redacción de una oración puede prestarse a interpretaciones erróneas. Por ejemplo, decir, en aquella tienda venden faldas para niñas negras. Lo correcto es decir, en aquella tienda venden faldas negras para niñas, porque se podría prestar a malas interpretaciones. Así como estos ejemplos de vicios del idioma, podemos encontrar muchísimos más. Por lo tanto, es necesario saber identificarlos y evitarlos para tener una buena comunicación oral. Estos fueron algunos de los temas vistos en la materia de comunicación oral y escrita. Espero que haya quedado claro.